Bair T. Spalding, Vida y enseñanza de los maestros del lejano oriente Vol. 1, 6. A través de cualquier espacio. Esta es la ley la cual usamos cuando ustedes nos ven aparecer y desaparecer o, como ustedes le llaman, aniquilar el espacio. Esto es, nosotros simplemente superamos las dificultades levantando nuestra conciencia arriba de ellas y así es como somos capaces de sobrepasar, o de pasar sobre, todas las limitaciones que el hombre en su conciencia mortal ha puesto sobre sí mismo. A mí me pareció que estábamos yendo sobre el suelo con nuestros pies apenas tocándolo. Cuando estuvimos a salvo del otro lado del arroyuelo, fuera del fuego, mi primera impresión fue que yo había despertado de un sueño profundo y que lo había soñado, pero desperté gradualmente a la realidad de todo y así el verdadero significado empezó a vislumbrarse en mi conciencia. Nosotros encontramos un lugar sombreado en la orilla del arroyuelo, comimos nuestro almuerzo y descansamos por 1 hora. Después proseguimos a la aldea. CAPITULO Esta aldea resultó ser muy interesante puesto que hay ciertos registros muy bien preservados que, una vez traducidos, parecen ser evidencia concluyente de que Juan el Bautista residió en la aldea alrededor de 5 años. Más adelante veríamos registros, que una vez traducidos, parecían probar concluyentemente que él residió en este país por unos 12 años. Después, a nosotros nos fueron mostrados registros que parecían probar que Juan el Bautista permaneció con estas personas en Tíbet, China, Persia e India como por 20 años. De hecho, nosotros sentimos que estábamos casi cerca de seguir la misma ruta que él siguió, debido a los registros dejados y preservados. Estos registros eran de tal interés que nosotros regresamos a las diferentes aldeas e hicimos una búsqueda exhaustiva y así encontramos, comparando los datos obtenidos, que podíamos recopilar un mapa bastante preciso de sus viajes mientras estuvo con estas personas. Había ocasiones en que aquellos sucesos se nos presentaban en forma tan real que nos podíamos imaginar a nosotros mismos viajando sobre el mismo suelo y tomando la misma ruta, como hace mucho tiempo fue hecho por Juan. Nos quedamos 3 días en esta aldea. Durante estos días una amplia vista del pasado se desplegó ante mí. Yo podía ver estas enseñanzas yendo hacia atrás en el lejano pasado, hasta el mismo principio, cuando todo se hubo manifestado del origen o substancia únicos, Dios. Yo podía ver que las diferentes ramificaciones de estas enseñanzas estaban siendo predicadas por individuos, cada individuo agregaba su concepto, cada uno pensaba que era suyo, revelado a él por Dios o una revelación directa de Dios solo a él. Cada uno sintiendo que él tenía el único mensaje verdadero, que él era el único que daría su mensaje al mundo. Entonces, los conceptos mortales fueron mezclados con los propósitos de la verdadera revelación y de esto resultó la diversidad y la falta de armonía. Entonces yo podía ver a estas personas, los maestros, parados firmemente sobre la roca de verdadera espiritualidad, percibiendo que el hombre es realmente inmortal, sin pecado, inalterable, eterno, que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Me pareció que las investigaciones posteriores probarían que estas grandes personas han preservado y transmitido esta verdad en su estado puro a través de las largas eras. Ellos no afirman tener todo lo que hay para dar ni le piden a nadie que acepte nada, a menos de que ellos mismos puedan probar las palabras y hacer las obras que hacen los maestros. Ellos no pretenden autoridad alguna salvo en las obras que, de hecho, ellos hacen. Después de 3 días encontré que Emil y Hast se encontraban listos para regresar a la aldea en la cual habíamos dejado a mis asociados. Su misión en la aldea había sido exclusivamente una de sanación. Y no cabía la menor duda de que ellos podían haber hecho el viaje, al templo y a esta aldea, en bastante menos tiempo del que nos había tomado a nosotros. Yo no era capaz de hacer el viaje como ellos podían hacerlo. Por lo tanto ellos hicieron de mi camino o su camino. Nosotros llegamos a la aldea y encontramos que mis asociados estaban esperándonos. La búsqueda que ellos habían efectuado de los hombres de las nieves había fracasado. Ellos buscaron por 5 días, después de los cuales se rindieron disgustados y regresaron a la aldea, cuando llamó su atención lo que parecía ser la forma de un hombre, dibujado contra el cielo, en una arista como a 1,5 kilómetros de distancia. Antes de que ellos pudieran tenerlo en la mira de sus gemelos, el hombre había desaparecido tan lejos que solo lograron vislumbrarlo momentáneamente. Este vislumbre les dio la impresión de una forma simiesca cubierta de pelo. Al haber acontecido esto, ellos rápidamente se dirigieron al lugar pero no encontraron más evidencia. A pesar de haber estado el resto del día buscando en los alrededores, ellos no pudieron encontrar más evidencia y abandonaron la búsqueda.
Después de oír mi reporte, mis asociados querían ir al templo, pero Emil les dijo que visitaríamos uno muy similar en los siguientes días. Entonces ellos decidieron preceder el segundo viaje. Un buen número de personas de los alrededores se había congregado en la aldea para su sanación, porque habían salido mensajeros con las noticias del rescate de los 4, los cuales habían sido capturados por los hombres de las nieves. Al día siguiente nosotros nos acercamos y atendimos la asamblea y vimos algunas curas extraordinarias. Una mujer joven, como de 20 años de edad, quien había tenido sus pies congelados el invierno anterior, tuvo sus pies restituidos. Nosotros realmente podíamos ver cómo la carne estaba creciendo hasta que sus pies estuvieron totalmente normales y ella caminó con perfecta naturalidad. Se le restableció la vista de 2 personas que estaban ciegas. Se nos dijo que uno de ellos había nacido ciego. Hubo muchas otras sanaciones de casos menores. Todos parecían profundamente impresionados por la obra. Después de la asamblea le preguntamos a Emil si había muchos conversos. Él dijo que muchísimos eran realmente ayudados y esto hacía que se despertara su interés. Por un tiempo se convertían en trabajadores, pero la mayor parte de ellos pronto regresaba a sus viejas costumbres de vida, puesto que ellos encontraban que se requería un esfuerzo excesivo para poder tomar la obra en serio. El resto depende en su totalidad de otros para ayudarlos cuando se meten en un problema. Justo aquí es donde residen muchos de sus problemas. Los maestros dicen que ellos pueden asistir a todos los que realmente desean ayuda, pero ellos no pueden de hecho hacer el trabajo para nadie. Ellos sí pueden revelarles a otros la abundancia que hay almacenada para ellos, pero, para realmente ser uno, con y de la abundancia, es el deber de cada individuo tanto aceptarlo como probarlo a sí mismo al realmente conocer y hacer las obras. CAPITULOXV. Dejamos la aldea a la mañana siguiente y 2 aldeanos, quienes parecía que habían tomado la obra, nos acompañaron. La tarde del tercer día nosotros llegamos a una aldea como a 20 kilómetros de aquella en la cual yo había estado y en donde había visto los registros en relación a Juan el Bautista. Yo tenía muchos deseos de que mis asociados vieran estos registros, por lo cual decidimos pasar ahí la noche y Haas nos acompañó a aquella aldea. Después de haber examinado los registros, mis asociados estaban profundamente impresionados y trazamos un plan para levantar un mapa y llevar a cabo los viajes, así como estaba trazado en los registros. El maestro, quien estaba en el cuarto grupo, pasó la noche con nosotros. Él también nos trajo mensajes del primer y tercer grupos. Él había nacido y crecido en la aldea. Sus antepasados escribieron los registros y estos habían estado en la familia desde ese tiempo en adelante. Se afirma que el autor lo antecedía por 5 generaciones y que no había ni un familiar que hubiese experimentado la muerte. Todos ellos llevaron sus cuerpos consigo y podían regresar a voluntad, en el momento deseado. Nosotros preguntamos si no sería mucha molestia que el autor de los registros viniera y hablara con nosotros. Él dijo que no había problema alguno y arreglamos la entrevista para esa noche. Cuando apenas nos habíamos sentado, un hombre, al cual juzgamos que tendría como 35 años, apareció de repente en el cuarto. Nos presentaron con él y todos le dimos la mano. Todos estábamos como hechizados por su apariencia, puesto que nos habíamos imaginado que él sería muy viejo. Él estaba sobre la altura promedio, tenía rasgos duros, pero con la cara más amable que yo jamás había visto. Había una fuerza de carácter detrás de cada movimiento. De todo su ser emanaba una luz que estaba más allá de nuestro poder de comprensión. Antes de que nosotros nos sentáramos, Emil, Hast, y los 2 extraños se dieron un apretón de manos en el centro del cuarto y se quedaron parados en perfecto silencio por unos momentos. Entonces todos nos sentamos y aquel que había aparecido de repente en el cuarto empezó a decir, ustedes han pedido esta entrevista para poder tener una mejor comprensión de los documentos que han sido leídos e interpretados para ustedes. Yo les diré que estos registros fueron hechos y guardados por mí. Y aquellos que se refieren a esa gran alma, Juan el Bautista, los cuales parece ser que los sorprenden enormemente, son sucesos reales del tiempo en que él estuvo aquí con nosotros. Estos registros demuestran que él era un hombre de gran sabiduría y de intelecto asombroso. Él percibió la verdad de nuestra enseñanza, pero aparentemente él nunca llegó a la realización en sí, puesto que de haberlo hecho, él nunca habría visto la muerte. Sentado en este cuarto es donde oí a Juan y a mi padre conversar y fue aquí en donde él recibió mucha de su enseñanza. Fue aquí en donde mi padre pasó a Dios y se llevó su cuerpo con él y Juan testificó su ida. Tanto en la familia de mi padre como en la de mi madre, no hay uno que no se haya llevado su cuerpo cuando ha pasado a Dios.
Pasar a Dios significa el perfeccionamiento espiritual del cuerpo al punto en el cual uno se torna tan consciente del significado espiritual profundo de la vida o Dios, que uno ve la vida como Dios la ve. Por lo consiguiente, uno tiene el privilegio de recibir la enseñanza suprema y desde este reino uno es capaz de ayudar a todos. Nosotros nunca descendemos de este reino, puesto que aquellos que han alcanzado este lugar nunca desean descender. Ellos saben que la vida es todo progreso, unir hacia adelante. No hay regreso y nadie desea hacerlo. Todos están tendiendo las manos para ayudar a los que están luchando por tener más luz. Y los mensajes que en forma continua enviamos en el Universal están siendo interpretados por los hijos de Dios quienes son receptivos, en todas partes del mundo hoy en día. Este es el objeto primordial de alcanzar este reino o estado de conciencia, puesto que de alguna manera nosotros somos capaces de ayudar a todos. Nosotros podemos y de hecho hablamos con e instruimos a los que son receptivos y que elevan su conciencia, ya sea que lo logren con su propio esfuerzo o con la asistencia de otro. Otro no puede hacer el trabajo por ustedes ni los puede cargar consigo por tiempo indefinido. Por esto, ustedes tienen que decidirse a hacer el trabajo para ustedes mismos. Entonces lo hacen. En cuanto lo hacen, ustedes son libres e independientes. Una vez que todos adquieran conciencia, como Jesús lo hizo, de que el cuerpo es un cuerpo espiritual e indestructible, y se sostengan a sí mismos con esta conciencia, entonces nosotros seremos capaces de comunicarnos con todos y divulgar la enseñanza que hemos recibido a un número mayor de personas. Nosotros somos privilegiados porque sabemos que todos pueden lograr todo lo que nosotros hemos logrado y, por lo tanto, resolver todo problema de la vida. Y aquello que ha sido visto como difícil y misterioso se encontrará que es simple. ¿A ustedes no les parece que yo sea diferente, en forma alguna, de cualquier otro hombre con el cual se encuentran todos los días, ni tampoco veo yo alguna diferencia en ustedes? Nosotros dijimos que pensábamos que podíamos ver algo mucho más fino en él. Él contestó, eso es solo lo mortal en comparación con lo inmortal del hombre. Si ustedes solo buscaran la cualidad divina o de Dios y ustedes no hicieran comparación alguna, verían a cada ser humano como me ven a mí. O si buscaran el Cristo en cada cara, ustedes manifestarían ese Cristo, o cualidad divina, en todos. Nosotros no hacemos comparaciones, solo vemos el Cristo o cualidad divina en todos, en todo momento y así logramos estar fuera de su visión. Nosotros vemos perfección o tenemos visión perfecta, mientras que ustedes ven imperfección o tienen visión imperfecta. Hasta que estén en contacto con alguien que sea capaz de instruirlos, hasta que ustedes puedan vernos y conversar con nosotros, como lo hacen ahora, hasta entonces, nuestra enseñanza solamente parece de naturaleza inspiradora. No es inspiración el que nosotros estemos conversando o intentando conversar con alguno. Esto es solo de la índole de una enseñanza, la cual conduce al punto en donde la verdadera inspiración puede ser recibida. Es inspiración solo cuando viene directamente de Dios y ustedes dejan que Dios se exprese a través de ustedes. Entonces ustedes están con nosotros. La imagen ideal de la flor, hasta en el detalle más minucioso, está dentro de la semilla, y ésta debe expandirse, multiplicarse, abrirse, y después ser forjada en la flor perfecta gracias a una preparación constante. Cuando la imagen interior de la flor está completa hasta en el detalle más minucioso, la flor se manifiesta hermosa. Justo así, Dios sostiene la imagen ideal de cada hijo en mente, la imagen perfecta a través de la cual él desea expresarse. Nosotros podemos obtener más de esta forma ideal de expresión de lo que obtiene la flor, si solo dejáramos a Dios expresarse a través de nosotros, en la forma ideal que Él ha concebido para nosotros. Es solo cuando nosotros tomamos las cosas en nuestras propias manos cuando empiezan los problemas y las dificultades. Esto no es para uno, o para unos cuantos, esto es para todos. A nosotros nos ha sido demostrado que no somos diferentes de ustedes. Es una diferencia en la comprensión, eso es todo. Todos los diferentes ismos, cultos y credos, así como todos los diferentes ángulos de todas las creencias, todos son buenos puesto que eventualmente ellos guiarán a sus seguidores a la comprensión de que debajo de todo hay un factor profundo de realidad que ha sido omitido, un algo profundo que no ha sido contactado o que han fallado en contactar lo que es suyo por derecho, algo lo cual podrían y deberían poseer legítimamente. Nosotros vemos que justo esto es lo que eventualmente llevará al hombre a poseerlo todo. El puro hecho de que el hombre sabe que hay algo que poseer, lo cual puede ser poseído y lo cual él no tiene en su poder, lo incentivará hasta que lo consiga. Así es como se avanzan todos los pasos en todas las cosas.
Primero se impele la idea de la Dios conciencia a la conciencia del hombre y el hombre ve que hay algo adelante, si tan solo deseara avanzar.